Amigos, son las 8:13 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora le damos la bienvenida a este segmento del programa a José Guerra, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido de nuevo a Buenos Días. Un placer estar con usted y con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Profesor, hay muchos temas para hablar el día de hoy. Veía una interesante entrevista y también una publicación que usted hizo a través de su cuenta de Twitter, donde hablaba de que la economía en Venezuela estaba como en una especie de terapia intensiva. Quisiera que profundizáramos en este tema, pero antes quisiera que comentara su opinión sobre este reciente estudio de Ecoanalítica que reportó una caída del 12% en los pagos en moneda extranjera de marzo a noviembre de este año. Quisiera conocer cuál es su visión sobre este reporte que hizo Ecoanalítica. Bueno, Ecoanalítica es una empresa bastante seria en materia de consultoría económica. A ellos les da pues que desde marzo hasta ahora se ha reducido en 12 puntos porcentuales las transacciones pagadas con dólares. A nosotros en el observatorio nos da un poco más alto, nos da 54, pero están allí, pues, ¿no? Eso básicamente es el efecto del impuesto a las grandes transacciones financieras, que si usted va a comprar pues un caramelo y paga en dólares, un dólar, le cobran un impuesto. Entonces eso ha disuadido hasta ahora el uso del dólar. Pero hay muchas transacciones que se están haciendo fuera del circuito económico, que no son totalmente cuantificables, que me llevan a pensar que la dolarización es un poco mayor que eso. Pero digamos, desde el punto de vista transaccional, con los pagos por distintos mecanismos, dólares, euros, pesos colombianos, por el circuito formal, probablemente ese sea el número, cerca del 50%, pero es probable que ahora, con esta macro devaluación que estamos teniendo en diciembre, vuelva a incrementarse la dolarización transaccional, como es que se llama esta forma de pago en dólares. Sí, en palabras sencillas para los ciudadanos comunes, ¿qué significa que la economía en Venezuela está en cuidados intensivos? ¿Cuáles son los factores que han incidido? Bueno, está como un paciente que tiene comprometido su salud, tiene pues la tensión alta, tiene diabetes, tiene un problema con los riñones, tiene un tema, un asunto pendiente con el estómago, o sea, una patología del estómago, y todo se juntó. Y ese paciente fue al médico y el médico le dijo, mira, usted tiene estos síntomas, vamos a someterlo a la unidad de cuidados intensivos para asegurarle que el tratamiento sea efectivo, una junta médica que va a atacar los problemas por distintas maneras. Yo me refiero a eso. Y tal vez el indicador que ese médico, que nosotros los economistas, fungiendo de médicos, que digamos que analizamos las estadísticas, como hacen los médicos, vemos al paciente, como hacen los médicos, o sea, vemos la economía, sus indicadores, etcétera, y diagnosticamos. Entonces, una economía que su tasa de inflación saltó a 22% en el mes de noviembre, que por cierto el Banco Central no la ha publicado porque esconde las cifras cuando no le son favorables, que tiene una depreciación de casi 40% en 9 días hábiles, está en terapia intensiva. Porque el termómetro para medir la salud puntual de una economía es la inflación, son tres en realidad, tres. La inflación, la depreciación de la moneda y la pérdida de reservas internacionales. El Banco Central ha perdido más de casi 900 millones de dólares en reservas internacionales. La inflación saltó a 22% en noviembre y con seguridad, con toda seguridad, para el mes de diciembre va a estar sobre 30% en un mes. Y además, la moneda pues está hecha pedazos, la depreciación no se detiene y el Banco Central no parece contar con el arsenal de instrumentos para poder contener esa tendencia de manera firme y permanente. Puede que sea un día, a lo mejor le estabiliza un día, 2 días, pero como le expliqué hace del el mes de agosto que tuve la primera entrevista con usted, Uh -huh. puede venir un periodo de calma transitorio y después vuelve a agarrar fuerza porque lo que está
descompuesto no se arregla con medidas parciales. He visto noticias donde Nicolás Maduro dice que va a tratar de controlar la inflación y la devaluación monetaria, pero no especifica, según los especialistas, de qué manera y en cuánto tiempo. Luego del diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué necesita Venezuela para salir adelante luego de estar en este estado crítico? Bueno, usted ha descrito bastante bien lo que dijo Maduro, pero la información que ellos dan por Twitter, porque no la Ujú. hicieron explícita ni en una Correcto. rueda de prensa, ni en un comunicado, Ujú. él habló que él iba a convocar al equipo económico. Yo entiendo que los gobiernos no tienen equipo económico, tienen es un gabinete económico. Pero aceptemos que son sinónimos, equipo y gabinete. ¿Quiénes conforman el gabinete económico? Yo no sé. Es más, usted pregunta a una persona en la calle aleatoriamente o a un periodista informado, ¿quién es el ministro de Hacienda en Venezuela, de Finanzas? Y no sabe quién es. Que me dicen que es la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es vicepresidente de la República. Y Tarek el Aizami es como el vicepresidente del área económica. Bueno, yo entiendo que para tener un equipo económico, por lo menos debe haber un economista, al menos un economista. Bueno, los tres cargos fundamentales del área económica no lo ocupa ningún economista. Y no es porque yo estoy diciendo que tengan que ser economistas, pero hacer una junta, un equipo económico, juntar un equipo económico sin un economista es como hacer un arroz con pollo sin pollo, ¿no? Es decir, el presidente del Banco Central no tiene ni nociones de economía. Usted no lo ve hablando de nada, él no sabe de lo que está hablando. La vicepresidenta entiendo que es abogado, Tarek El Aizami, presidente de PDVSA, pero ministro de Energía y Petróleo, también abogado, entonces falta mucho profesionalismo para tratar esos temas. Insisto, vamos a poner la figura de la Junta Médica. Está un paciente en cuidados intensivos. ¿Quién atiende a ese paciente? Bueno, un intensivista, probablemente ayudado con un cardiólogo, con un médico internista o con cualquier otro especialista. En Venezuela falta eso, ha habido un absoluto irrespeto a la profesión. Entonces, bueno, improvisan aquí, improvisan allá. Se trajeron a un ecuatoriano que fue ministro del corrupto Rafael Correa, llamado Patricio Rivera, que fue quien diseñó las medidas. Estas medidas fracasaron absolutamente. Antes se habían traído a Venezuela o llevado a Venezuela a un señor que llaman Serrano Mancilla, que fue un absoluto fracaso. Lo que hicieron eso fue un colador para mandarle plata al partido Podemos en España. El punto ahora en este momento está en que no hay, por parte del gobierno, no cuenta con los recursos para tratar de enfrentar una crisis como esta. Si usted me permite, yo puedo enumerar algunas cosas o algunas acciones que el gobierno podría hacer y todas ellas son problemáticas. Claro, cómo no. Nos encantaría que pudiese compartir con la audiencia esas prioridades de cuáles serían las acciones, ¿no? En este caso. Bueno, lo primero es que había que hacer un diagnóstico de si esta crisis que tenemos ahora es una crisis permanente o una crisis un poco más de fondo, o transitoria, si es permanente o transitoria. Es como Ujú. el paciente llega con dolor de cabeza, puede ser que tiene un problema de ACV, que está ahí, pues la tensión alta, o sencillamente, bueno, que le dio la cabeza, un analgésico y listo, se acabó, a la casa y listo. Todo indica que no es un problema transitorio, porque la inflación se está acelerando, va a cerrar en más de 200%, la pérdida de reserva del Banco Central es sustantiva y la gente cuando tiene los bolívares sale a cambiar los dólares. O sea, el problema no es transitorio, pareciera permanente. Señor En eso, Guerra, quisiera que nos explicara cómo afecta este fenómeno que ha estado ocurriendo en Venezuela, que tiene que ver con páginas no autorizadas que suben y bajan el precio del dólar y cómo esto afecta a la economía de nuestro país. no, las páginas ni suben ni bajan el dólar, porque la página oficial del Banco Central también está reflejando la devaluación. Según la página del Banco Central, en noviembre la devaluación fue casi 30% y en lo que va de diciembre ha sido igualmente 30%. Entonces no es la página, es el propio Claro, Banco son Central. páginas no autorizadas. Bueno, y eso pasa en Venezuela, en China, en Afganistán, en Argentina.
en cualquier país cuando no hay dólares suficientes que sale un mercado paralelo. O sea, eso no es un caso de Venezuela. Yo le pregunto, Pero ¿cómo afecta esto, por ejemplo, al empresario que no, tiene, no, que tiene sus productos allí? ¿Cómo sabe él a qué precio va a vender? esa es una pregunta pertinente, porque él tiene $2. Él observa $2, el del Banco Central y el dólar paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto compra el dólar? Porque si usted va al banco comercial y trata de comprar los dólares, no hay dólares suficientes. Yo conozco bancos y le puedo asegurar que es así como se lo estoy explicando, que el empresario hace una postura para comprar $50.000 a la semana, el lunes cuando abre el mercado, que el banco entra, suple los dólares y le dan 10.000. ¿Dónde busca los 40.000? En el paralelo. Entonces, él tiene una mezcla de los $2. Entonces, él no puede poner todos los precios del dólar del Banco Central porque ese dólar del Banco Central, a la tasa del Banco Central, no se consigue. Entonces, como el mercado está racionado porque no hay dólares suficientes, busca una alternativa que es el dólar paralelo. Entonces, la página es la expresión del dólar paralelo y la escasez de dólares del Banco Central. Entonces, ¿qué opciones le queda al empresario en Venezuela, por ejemplo? Bueno, le queda para mí una fundamental, proteger sus inventarios. Porque si suponga que yo venda deportivos, zapatos deportivos, para poner un caso, Ujú. y tengo un stock de 50.000 pares de zapatos, y yo los liquido hoy a la tasa del Banco Central, me obligan a venderlo, y los inventarios se me agotan en diciembre. ¿A cuánto voy a comprar yo los pares de zapatos en enero para comprarlos, para venderlos otra vez? Claro, es lo que usted me hablaba en una anterior oportunidad que tiene que ver con el efecto de la inflación, Claro, que me hacía porque la o sea, aclaratoria de que no es la especulación, sino la inflación, de cómo hacer para reponer ese producto cuando ya el precio no es el mismo. ese es el punto. Entonces, si me obligan a venderlo a 12 y yo lo compré a 14, bueno, me quebraron. Entonces, ya no hay más comercio y el negocio desaparece. Entonces, es complicado porque no hay estabilidad en la tasa de cambio. Ahora, si yo tengo la certeza de que el dólar va a estar 12 hoy y 12 el 31 de diciembre, no tengo problema. Vendo mis inventarios y lo repongo otra vez a 12 bolívares por dólar en enero. Pero es que no tengo certeza de eso. No tengo Ahora, certeza que eso hay vaya a ocurrir. como una, no sé si es una percepción o es una realidad, quisiera que usted me lo explicara. Vemos que están abriendo negocios nuevos, restaurantes, se habla de un crecimiento, de una reactivación, al menos en Caracas, pero en contraposición vemos que está en cuidados intensivos la economía. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, eso sí, efectivamente hubo un boom de restaurantes, usted lo ha dicho, y de comercio, pero no se ha creado una fábrica nueva. Es decir, estamos hablando de bodegones o de comercios que vienen con sus propios recursos o con los que compran al Banco Central, importan desde Costco, acá en los Estados Unidos, de Walmart o de cualquiera de estas grandes distribuidoras, de cualquier parte, de cualquier lado, llevan un contenedor lleno de productos, ¿verdad? Lo ponen en el puerto de La Guaira, del puerto de La Guaira lo transportan a la ciudad de Caracas o a la de Valencia o cualquier otra, y va desde el puerto a la distribuidora. Y en el camino el empleo que te crea es el que hace el montacarga, el que trabaja con el montacarga, que lo baja, el transportista que lo pone, los empleados que bajan la mercancía y los que la venden. ¿Eso es valor agregado por una economía? No. Valor agregado por una economía es elaborar un paquete de harina de maíz. Usted siembra maíz, cosecha el maíz va al silo, secan el maíz, con una maquinaria muelen el maíz y ahí va creando valor. Luego ese maíz lo empacan, ¿verdad? Ese maíz empacado lo ponen en una caja, ahí también mano de obra, cartón, plástico, lo transportan y se come. Son dos actividades distintas. Entonces, lo que ha florecido es restaurante para el 10% de la población, pero tal vez el dato que es importante mencionar es que la tasa de mortalidad de los negocios nuevos es altísima, es más de 40%. O sea, de cada 10 que se abren, salen del mercado 4, porque no hay poder de consumo para tantos restaurantes.
Un país no se va a desarrollar con restaurantes. ¿Son importantes? Claro que son importantes. ¿Crean empleo? Claro que crean empleo. ¿Crean sensación de bienestar? Claro que crean sensación. Pero mencióname un país que se haya desarrollado con restaurantes. El restaurante es la expresión de una actividad económica, industrial, de tecnología, de transformación de los bienes, y eso no está ocurriendo en el país. Estaba viendo este informe de Ecoanalítica que decía que San Cristóbal figura como la ciudad de Venezuela que más realiza pago en divisas. Hablan de un 59%. Dicen que el 85% de estas transacciones se realizan en pesos colombianos. El bolívar, pues, estaría en desventaja también ante el peso colombiano. Quisiera que nos hablara un poquito acerca del uso de las divisas. Por supuesto que tiene que tener desventajas en la frontera occidental con el estado Táchira, porque en Venezuela la inflación es 250% probablemente en el año, y en Colombia va a ser 12%. Entonces el poder de compra de bolívares se ha disminuido sustantivamente, el del peso se ha disminuido, pero no tanto, entonces la gente prefiere tener peso que tener una moneda que se devalúa como el bolívar. Esa es la explicación, la inflación. ¿Usted cree que se pueden mejorar las condiciones, por ejemplo, para los comerciantes que hacen vida en la frontera en común luego de esta reapertura? Sí, sí, claro, sin duda puede haber una mejora. En la medida en que se abran los puentes, el flujo comercial se dinamice, los colombianos vengan a Venezuela. Los colombianos ahora pueden venir a Venezuela a comprar porque el bolívar está tan devaluado que a ellos los productos les pueden salir más baratos si no sigue la inflación. Y los venezolanos pueden ir a Cúcuta básicamente y a otras ciudades de Colombia a comprar con la seguridad de que van a encontrar los productos que no están en Venezuela. Ahora, si usted lo ve tan fácil, ¿por qué no ocurre? ¿Qué ha faltado? Bueno, porque esa frontera estuvo cerrada durante tanto tiempo, esos canales de comunicación hay que reconstruirlos, hay que asegurar, bueno, ahí hay de todo, pues en esa frontera, que es la segunda más importante de América Latina, después de la de Paraguay y Brasil, la más viva, pues con más actividad, Ujú. bueno, ahí estuvo cerrada, ahí está el ELN, ahí está la FARC, ahí está las guerrillas colombianas, está el AMPA, y eso hay que reconstruirlo, ahí no había estado literalmente, entonces eso tarda en reconstruirse. Señor Guerra, normalmente en noviembre, diciembre en Venezuela aumenta la compra de comida, de ropa. Nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? De hacer los estrenos del 24 y el 31, de hacer las hallaquitas. ¿Cómo ve que va a ser estas Navidades bajo este panorama, este contexto que usted ha descrito el día de hoy? Bueno, el venezolano tiene una tendencia, una propensión a ser una persona alegre. En las Navidades, pues todos los que hemos criados en Venezuela y vivido pues nuestra juventud y nuestra vida en las ciudades de Venezuela, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Valencia, etcétera, las Navidades eran, digamos, los que somos de clase media baja o media, unas Navidades, bueno, hacíamos un esfuerzo. Eso se acabó en Venezuela. O sea, una persona que gane salario mínimo, que son eh, casi 5 millones de venezolanos, más un bono que le dan, alcanza $17, explícame cómo puede comprar un par de zapatos, cómo puede comprar una camisa. O sea, tiene que ser que el hijo que esté en el exterior le mande algo. Sí, va a ser unas navidades muy tristes, y sobre todo en estos días que ahí está de macro devaluación del bolívar tan significante que ha prácticamente pulverizado los salarios, la pensión de los venezolanos. Va a ser muy cuesta arriba. Y esas Sí, es medidas que muy están dura esa anunciando, realidad. sí, claro, hay una, hay una canción de Ali Primera que tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, el que llena la barriga se olvida del que no come. Y esto es lo que pasa con esta cúpula que tiene el poder, que lo tiene todo, y no ve hacia abajo, no ve hacia abajo. Entonces, bueno, mantiene los salarios en $7, eh, y creo que el campo de acción de lo que puede hacer el gobierno en estos días, estos 20 días que quedan para que termine el año, para estabilizar la tasa de cambio y volver a que el Bolívar agarre vida, la veo muy difícil. Señor Guerra, por último, ya para terminar la entrevista, la pregunta obligada, ¿cuáles son sus perspectivas para la economía venezolana en el 2023? Bueno, obviamente yo
como venezolano, como un ciudadano, porque ¿quién soy yo? Yo soy un pensionado del Seguro Social, soy un profesor universitario que doy clases en la Universidad Central, vía Zoom. Soy pensionado del Seguro Social, cobro la pensión mínima y cobro por la universidad menos de $15 mensuales y tengo mi jubilación por el Banco Central. O sea, yo soy uno más de los que sufre esta crisis. ¿Qué querría yo? ¿Qué desearía? Bueno, que la inflación fuese baja, que la economía crezca, que los salarios tengan poder adquisitivo, bueno, y vivir decentemente. Yo no quiero más, vivir decentemente. Ahora, una economía que está cerrando con una macro devaluación en diciembre, el año no va a comenzar bien. Yo quisiera decir que sí, porque las cosas van a mejorar, pero no va a comenzar bien el año. No va a comenzar bien, en primer lugar. En segundo lugar, como consecuencia de ello, la inflación se va a ir corriendo del mes de octubre, noviembre y diciembre, que han sido meses de muy alta inflación, hacia enero. Se va acumulando el efecto. Entonces vamos a tener una inflación alta probablemente en enero también. Y desde el punto de vista de ese famoso crecimiento que habla Maduro, yo no sé dónde está ese crecimiento, porque las cifras que debería publicar el Banco Central no las publica. Entonces, todos los economistas, sin embargo, coincidimos en que este año hay crecimiento. Lo que ha pasado es que el impulso que tenía el crecimiento en en el primer trimestre y en el segundo trimestre, finalizado en el mes de junio, se empezó a ralentizar y bajó en el mes de septiembre. Y tememos que este cuarto trimestre también esté disminuyendo. De manera que las perspectivas para el próximo año van a depender mucho de si se reactiva la actividad petrolera, si aumenta la producción de petróleo y el país pueda empezar a producir otras cosas. Ahora, en un cuadro inflacionario, esto es muy, muy difícil. Sí, que el enemigo a vencer ahora son dos: la devaluación y la inflación. Sin esas dos condiciones cumplidas, veo difícil una reactivación en firme de la actividad económica para 2023. Claro, uno siempre quiere transmitir noticias buenas, pero la mejor noticia que puede ocurrir en Venezuela es que hay un proceso de negociación, de diálogo, y se busca una solución política a la crisis de Venezuela, sin la cual, escríbalo, no hay solución a la situación económica. Muchísimas gracias por este análisis que nos ha permitido entender lo que ocurre con la economía de nuestro país. Feliz día para usted, siempre es un placer. Gracias a usted y gracias por la oportunidad. Es el profesor José Guerra, él es economista, además miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, bueno, profesor universitario, un maestro en este tema de la economía. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más de Buenos Días.